Vamos a comenzar con dos temas. Observa, ¿no? La pantalla. No, doctor, todavía no se observa. Ya. ¿Aló? Sí. Un favorcito. Por favor, estoy en clases ahorita ya. Me pueden llamar más tarde. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿Observan la pantalla? sí, doctor. Sí. Ya, gracias. Disculpa. Ya, el día de hoy vamos a tratar de hablar un tema muy conocido y también muy frecuente acá en lo que respecta a lo que es la patología de coledocolitiasis, más CEPRE o ERCP, conocido o también la colangiografía pancreato retroendoscópica. Entonces, voy a comenzar a discernir, a darles a conocer algunas pautas y también un conocimiento muy amplio sobre esta patología. ¿Me están escuchando, Juan, no? Sí, doctor. Ya. Primeramente hay que conocer lo que es la anatomía de las vías biliares. Justamente es una patología que se presenta por la obstrucción de la vía biliar. Entonces, siempre cuando ustedes van a rotar o los que han rotado ya por acá en el Hospital 3 de Salud de Juliaca, yo los días viernes hago el procedimiento de CEPRE, de la ERCP. Y siempre se les indica, obviamente, cuánto mide el hepático, cuánto mide el colédoco, cuánto mide el hepático colédoco, o también cuánto mide la curva cóncava a la derecha y adelante, ¿no? Entonces, en general, como sabemos nosotros que coledocolitíasis es presencia de cálculo en la vía biliar, es específicamente en el colédoco. Pero se puede presentar, doctor, tanto en el hepático común, en el conducto cístico, en el colédoco, o si no, también el hepático derecho, el hepático izquierdo, ¿no? Puede ser intrahepático. Claro que sí, se puede presentar en cualquier parte, podemos encontrar un cálculo. Y estos cálculos, obviamente, se tienen que, una vez diagnosticado, sí o sí se tienen que sacar o obviamente quedar, qué cosa, que el colédoco sea permeable, que no esté presente el cálculo. Entonces, lo más importante es que ustedes van a ver, estás acá en el gráfico, ven el puntero, Juan, Sí, se nota, doctor. el puntero ven, ¿no es cierto? Sí. Ya, este es el hepático derecho y este es el hepático izquierdo. Y esto obviamente acá en esta parte se mira ya qué cosa es la parte más que todo de la vesícula.
Entonces, lo que vemos nosotros es que justamente todo este hepático derecho y hepático izquierdo se encuentra dentro del hígado, ¿no? Por eso hablamos de conductos intrahepáticos. Y a partir de acá, justamente de esta unión entre el derecho y izquierdo, obviamente forman el hepático común, ¿ya? El hepático común. Entonces, acá está la vesícula, y la vesícula, ¿qué cosa va a tener? Va a tener justamente un conducto también de desembocadura que se ha llamado el conducto cístico. Entonces, el hepático común con el con el conducto de cístico va a formar ¿qué cosa? Obviamente el colédoco o el hepático que sigue común, y va a formar desde acá hasta abajo, va a formar el colédoco. El colédoco. Entonces, como hemos dicho nosotros, doctor, puede formarse en cualquier parte, acá arriba o acá, en derecho, izquierdo, ¿se puede formar cálculo? Claro que sí. Entonces, lo que queremos es determinar cuánto mide normalmente el colédoco y cuál es su dimensión que vamos a trabajar nosotros. Normalmente, es decir, el diámetro del colédoco mide alrededor de 5 a 6 milímetros. Entonces, es un conducto muy, muy, muy delgado, pero donde vamos a ver de repente quizás por las constantes dilataciones, por la presencia de obstrucciones, a veces subamos este conducto del colédoco se dilata y al momento de dilatarse puede formar hasta 20, hasta 2 centímetros, es decir, 20 milímetros, por la presencia de la dilatación y por la presencia del conducto del colédoco que está dilatado, por la presencia de la obstrucción de un lito, es decir, un cálculo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes siempre verifiquen acá entre lo que es el colédoco proximal, el colédoco medio y el colédoco distal. Acá lo que ven ustedes, justamente esta zona opaca o zona blanca, es justamente el duodeno. Es decir, justamente en la porción donde la desembocadura de qué cosa, de la ampolla de váter, justamente van a ver qué cosa, la primera y segunda, es más que todo la segunda porción del duodeno. ¿Me están escuchando? Están vibrando el puntero, ¿no es cierto? Juan. Sí, doctor. Ya, entonces acá es la desembocadura de la ampolla de váter o del esfínter de Oddi. Entonces, por eso es importante que sepan ustedes justamente las divisiones o las partes del colédoco. Entonces, cuando encontramos un colédoco más que todo, un cálculo en el colédoco, pero tenemos que ubicarnos de acuerdo a los diferentes exámenes, a una ecografía, a una tomografía o una colangioresonancia. La colangioresonancia, para que ya ustedes tengan conocimiento, este es un examen que justamente va a ayudar mejor la visualización de los conductos biliares, es de las vías biliares, por eso dice colangioresonancia. Entonces, simplemente hacer en la cabeza que el examen más preciso y más adecuado para ver vía biliar es la colangioresonancia. Ahora, si yo quiero determinar, por ejemplo, con mayor exactitud, es decir, si hay cálculo, no hay cálculo, hay una lesión tumoral, etcétera, con más de menores de 0.5 milímetros, es decir, de 3 milímetros, de 2 milímetros, de 1 milímetro, me va a ayudar qué cosa, no la colangioresonancia, me va a ayudar qué cosa, la ultrasonografía, es decir, en la ecoendoscopía. La ecoendoscopía, como hemos mencionado anteriormente, es un examen a través de la boca, es un endoscopio que tiene un traductor a nivel de la parte final, es decir, donde ven también cuando nosotros hacemos la endoscopía, ahí tiene un traductor. Entonces, esto nos va a ayudar generalmente para determinar cálculos o microcálculos de 3, 2 milímetros. Entonces, es un examen más preciso y más determinante para ver si hay o no hay presencia de cálculo. Entonces, para que vayan ustedes entendiendo que si un cálculo se encuentra en la porción proximal del colédoco, generalmente es muy alto y generalmente a veces es muy poco accesible. Más accesible es para el cirujano que para el gastroenterólogo. Entonces, por esa condición, a veces vamos a decir, doctor, mejor opere usted primero de su vesícula y puede explorar, como está muy cerca lo que es la ubicación de la vesícula, puede, ¿qué cosa? Hacerle una extirpación de este cálculo.
Pero si el cálculo está ubicado en el tercio medio o en el tercio distal, entonces esto es eminentemente trabajo del gastroenterólogo, del ceprólogo, es decir, que realiza la RCP o la CEPRE. ¿Me han escuchado, Juan? Sí, doctor. Ya, van a entender bien, pobrecito que se olviden ustedes. Entonces, hablamos, trabajo para el cirujano, hemos hecho cuando hay un cálculo a nivel de la región proximal. Cálculo entre la porción media y la porción distal del trabajo del gastroenterólogo. Entonces acá viene que ustedes tienen que saber la dimensión. Por eso el hepático común, ¿cuánto mide? De 3 a 4 centímetros de longitud. Miren, el hepático, esto mide generalmente hasta acá de 3 a 4 centímetros. Entonces tenemos que ubicar eso bien claro. Los intrahepáticos, tanto el derecho como el izquierdo, obviamente también miden en una longitud de 3, 4, hasta 7, 8 milímetros, porque generalmente es todo va a irrigar o va a recolectar todo el hígado. Entonces, generalmente a veces de 12, 13 milímetros los intrahepáticos. Entonces, pero el hepático hemos dicho de 3 a 4 centímetros. ¿Cuánto mide su diámetro? Es alrededor de 4 o 5 milímetros, es de 0.5 centímetros. Acá miren el colédoco, eso no se olviden, mide, ¿cuánto mide? De 5 a 6 centímetros de longitud. Es decir, desde la unión del cístico con el hepático común va a formar el colédoco. Entonces, del colédoco hasta la desembocadura tiene que medir 5 a 6 centímetros. Hemos dicho cuánto mide el diámetro, alrededor de 5 a 6 también milímetros, no centímetros, milímetros. Ahora, el hepático colédoco, entonces mide de 8 a 10 milímetros. Entonces ya la porción ya más arriba, es decir, desde el colédoco hasta lo que es el hepático. Ahora, la curva cóncava a la derecha o hacia adelante es una, como ven ustedes, es cóncava, miren ustedes acá. Entonces es la curva cóncava, que es normalmente el trayecto del colédoco. Entonces, cuando nosotros hacemos justamente la RCP, canulamos y pintamos la vía biliar, siempre vamos a ver esta figura, esto, como lo ven ustedes en el gráfico. Por eso es importante que ustedes sepan. Entonces, acá la anatomía, van a ver ustedes la vía biliar intrahepática normal de 3 a 4 milímetros, como hemos dicho, con o sin como dilatación del colédoco. Vía biliar extrahepática normal, sin presencia de cálculos de 3 a 6 milímetros. Y vía biliar, mira, extra normal con colédoco normal, menor de 8 milímetros. Por eso es importante. Entonces siempre dice, ¿no? ¿Cuánto mide el colédoco de diámetro? Doctor, mide 5, 6, hasta 8 milímetros. ¿Es normal o no es normal? Es normal. Pero si viene un cálculo, un colédoco de 10, 12, 15 milímetros, entonces no, este colédoco está dilatado. Por ende, ¿qué cosa? Que hay presencia de cualquier tipo, puede haber tumor o puede haber presencia de cálculo, por eso se encuentra dilatado por la obstrucción que se tiene. Entonces van a ver acá en la figura, esta es la vesícula, y vean, mira cómo es el trayecto del colédoco, Por eso es importante que ustedes tienen que definir bien y determinar, ¿no? Entonces, vía biliar como ven acá la parte 1, después la extra, normal, y obviamente cuando es ya con el colédoco, en la parte de todo lo que es el 3, es el trayecto normal del colédoco. La cánova que van a ver ustedes es más que todo cuando hay la irrigación, ¿no? El sangrado pancreático duodenal es una rama superior posterior, rama de la gastroduodenal, rama del hepático común, como ven ustedes acá, y cuando hay un sangrado a veces a nivel cuando hacemos nosotros una CEPRE, un sangrado de la pancreático duodenal inferior anterior, rama de la mesentérica superior. Eso es lo que las ramas que van a irrigar obviamente la parte justamente de la parte del esfínter de Oddi. Acá ven ustedes la anatomía normal, ven ustedes acá, este es el colédoco que va hacia arriba y en la forma perpendicular es que además es el conducto pancreático o el conducto de Wilson. Entonces, por eso siempre cuando nosotros realizamos el examen de la RCP o la CEPRE, a veces tenemos que
realizar maniobras, identificar el colédoco. ¿Y cómo identificamos el colédoco? A través justamente del contraste que realizamos, siempre va a tener el conducto del colédoco hacia arriba. Y el conducto de Wilson o el conducto pancreático siempre va a ser en forma horizontal. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Si nosotros canulamos el colédoco, pintamos, obviamente, la vía biliar con contraste para visualizar mejor. Pero si nosotros ubicamos, obviamente, con el arco en C, que es más que todo el examen para hacer visualizar la vía biliar, y vemos que es la parte, es como la posibilidad, el trayecto es horizontal, no pasamos el contraste porque nos podemos ir al páncreas. Y si nosotros vamos al páncreas y metemos el contraste, va a haber una reacción. Y al momento de una reacción va a producir pancreatitis post-C. Entonces, mucho cuidado en la identificación justamente del colédoco y también la identificación del conducto de Wilson. Por eso es muy importante. Y trabajar, miren ustedes, trabajar con 5 milímetros y el conducto de Wilson, el conducto pancreático, mide 4 milímetros. Entonces hay que ser preciso para canular. No es simple realizar un examen de CEPLE, es tener habilidad, tener conocimiento de anatomía, tener también conocimiento de algunas anomalías genéticas que puede presentarse. Miren acá, diferentes formas de presentación, la de A, la de B, la de tipo C y la de tipo E. Miren ustedes las inserciones, esta es diferente, ¿ya? Puede ser alta, puede ser baja. A veces, por ejemplo, puede darse de repente el duodeno tiene dos conductos. Entonces hay que tener el colédoco que diga. Entonces, a veces sumamos, es difícil de identificar, pero con la ayuda con la geografía, por el arco en C, nos va a ayudar mejor a identificar. Acá vean también igualito, miren ustedes, los diferentes trayectos, la A, la B, la C, la D y la E. Vean ustedes, este es la vesícula, miren el colédoco, las diferentes posiciones que puede dar, hacia abajo, hacia arriba, y a veces es difícil de identificar. Acá van a ver también ustedes lo más importante que se debe ver de acuerdo a las variaciones de la desembocadura del colédoco. Miren acá, en este trayecto en el tipo A, tipo B y tipo C. Miren acá, la más común de todas estas es la de tipo B. ¿Ya? La más común. Pero acá la que nosotros vamos a ver y de repente quizás más identificable, siempre va a ser la diferencia. Miren ustedes acá, este es el cefite de Oddi, este es el colédoco y este es el conducto de Wilson, que mejor es identificable. Y a veces sumamos la de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, generalmente la de tipo 1 es de casi, normalmente nosotros vemos que su prevalencia es del 80-85%, la de tipo 2 del 5-10% y la de tipo 3, 10%. Entonces, eso es lo que queremos ver, que ustedes observen en este gráfico. Haciendo una introducción, ya vienen unas terminologías que ustedes ya deben conocer y tienen que manejar y tienen que, de repente, quizás habituarse a estas definiciones. Miren acá. Colelitiasis, obviamente, es la presencia de cálculos a nivel de la vesícula. O ya ponemos, ya es la colelitiasis, cálculo en la vesícula. A veces ya en este término venimos, ¿qué cosa? Que es doctor, tiene cálculos, pero en la vía biliar ya no va a ser colelitiasis, sino coledocolitiasis. Entonces, por eso dice, colelitiasis, incidencia del 10 al 20%, y la coledocolitiasis, incidencia generalmente de 11 a 14% de los pacientes que van a la colicectomía por colecistitis. Entonces, colelitiasis es presencia de cálculo en la vesícula. Pero acá la colecistitis, es decir, hay cálculo en la vesícula, pero además que haya cálculo, hay un proceso inflamatorio, hay una reacción inflamatoria, por eso a veces el paciente presenta ¿qué cosa? Un aumento de volumen de lo que es de la vesícula. La vesícula normalmente, para que sepan ustedes, lo normal,
mide entre 4.5 por 2.5 a 2 centímetros. Miren, es tan pequeño y tiene una formación, una forma de una pera, ¿no? Es normalmente, se dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando vienen con un cuadro de una colicistitis crónica calculósica por infección, a veces sumamos, a veces vienen con un diagnóstico de una hidrocolecisto, ¿no? Hidrocolecisto, litiásica. Entonces quiere decir que hay presencia de cálculos, pero ¿qué cosa? Se ha aumentado de volumen, hay presencia de agua, hay presencia de pus, y por eso ¿qué cosa? Que la vesícula normalmente ya no va a ser de 4 por 2 o de 4.5 por 2.5, sino que va a ser de 10, de 12, de 15 centímetros por 8 por 9. Entonces en esos pacientes sí o sí es una etapa aguda que a veces nosotros ¿qué hacemos? Comenzamos a desinflamar con antibiótico terapia y calmar el dolor. Una vez que cosa que pase la fase caliente que se dice, va a disminuir de tamaño y obviamente que el paciente está indicado para que posteriormente pueda qué cosa ser operado. ¿Me están escuchando, Juan? ¿Cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, ya tenemos el término de colelitiasis, tenemos el término de colecistitis, coledocolitiasis. En la coledocolitiasis, eso es pregunta de examen, chicos. Pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Los primarios, hay cálculos primarios, son cálculos que son netamente característicos de pigmentos biliares, ¿ya? De pigmentos biliares. Y lo secundario es netamente formado por colesterol. ¿Qué significa esto? Para que sepan ustedes que hay cálculos primarios y cálculos secundarios. Los cálculos secundarios se forman en la vesícula. Cálculos secundarios se forman en la vesícula. Y por lo tanto, son cálculos netamente de colesterol. Son netamente de colesterol. Acá hablamos ya de términos más precisos, que hablamos de cálculos, puros o cálculos mixtos. Los cálculos puros son netamente que forman parte de solamente de colesterol. Entonces, o la concentración de ese cálculo es superior al 60% de colesterol. Entonces, en esos casos hablamos de cálculos puros. De cálculos mixtos, obviamente ya cuando ya hay presencia de otras sustancias, puede ser que pueda ser pigmentos biliares, puede ser presencia de ácido úrico, ¿no? De bilirrubinatos, etcétera. Entonces, por eso es importante justamente ver qué cosas, si son primarios y son secundarios. Generalmente los pigmentos biliares, los cálculos biliares, son de color negro, pueden ser de color marrón. ¿Me están escuchando, Juan? Sí, doctor. Ya. Entonces, los cálculos primarios son netamente de pigmentos biliares y son de color negro o de color marrón. Y los secundarios de colesterol son de color amarillo. ¿Ya? No se van a olvidar, hijos. ¿Ya? Entonces, es muy fácil decir, doctor. Entonces, si ustedes van a hacer la prueba, entonces hacen operar y lo piden sus calculitos al cirujano, doctor, entreguen ustedes mis cálculos y lo llevan al sol, lo exponen al sol, por ejemplo, en la mañana y en menos de 2 horas con intenso sol, lo ponen ahí y van a ver que ustedes que netamente ha desaparecido los cálculos. ¿Por qué? Porque es de grasa. Entonces, de grasa y obviamente, ¿qué cosa? Hay desintegración. Y van a ver, ya no va a haber cálculos, sino va a estar totalmente desparramado, obviamente, lo que es la grasa. Entonces, ustedes lo que van a observar, y eso es justamente para que ustedes tengan un conocimiento más previamente de que está totalmente, porque obviamente es cálculos que te van a entregar de la vesícula y va a tener una referencia más clara de que estos cálculos son netamente de colesterol. Entonces, siempre hablamos cálculos primarios y cálculos secundarios. Doctor, una preguntita. Si me han operado de la vesícula, si me han operado de la vesícula ya ha pasado de 10, 15 años, ¿se puede seguir formando cálculos? Claro que sí. Pero ¿qué tipo de cálculos? ¿Van a ser cálculos secundarios o van a ser cálculos primarios? Juan, Sí, doctor. ¿me estás escuchando? Sí, doctor. Ya, entonces, la pregunta que te he dicho, si a un paciente ha sido operado de la vesícula
Ya ha pasado 10 años. Y cuando yo voy a sacar una ecografía, doctor, hay cálculos a nivel del conducto. ¿Qué tipo de cálculos son? ¿Primarios o secundarios? Primarios, doctor. Primarios, porque justamente se va a formar en el conducto, van a ser pigmentos biliares. Entonces, estos a veces sumamos bien y el paciente viene, y ustedes como médicos, doctor, si ya me han operado hace 1 año, 2 años y va a seguir formándose cálculos, claro que sí, se forman cálculos. Y esos cálculos son cálculos residuales. Métanselo a la memoria, a la cabecita, cálculos residuales. Entonces ya viene otro término más preciso y más conciso para que ustedes vean. Entonces ya no es culpa del cirujano, es decir, no, ay, que ese cirujano me ha operado mal, por eso me ha dejado que cosa el cálculo. No, a veces sumamos el paciente, si no se le explica, a veces el paciente entiende mal y a veces sumamos es mal mirado el cirujano. Entonces las cosas tienen que ser claras para que ustedes sepan un conocimiento médico más preciso, más científico. Entonces, ya hablamos de coledocolitiasis residual. Entonces, un coledocolitiasis residual es aquello, obviamente, que va a haber formación de cálculos, pero a partir, es una causa de síntomas con un lapso de 2 años. Entonces, generalmente, aquellos que vienen post-colecistectomía, ya se las han operado de la vesícula, y al año, a los 2 años, a los 3 años, vienen por dolor y presencia de cálculos a nivel de colédoco, entonces hablamos de un colédoco residual. Hablamos de coledocolitiasis residual recurrente, las que es de neoformación y tarda más de 2 años en causar síntomas. ¿Qué significa? Una coledocolitiasis recurrente es aquella que va a presentar 2 veces episodio de pancreatitis. Una vez, ya post que le han operado de la vesícula, viene y presenta un dolor, se le calma y le da pancreatitis. Doctor, normalmente ha mejorado el cuadro y otra vez regresa de un corto tiempo, de 2 o 3 meses, en un periodo de 2 años, viene y otra vez presenta dolor. Entonces hablamos de una coledocolitiasis recurrente. Entonces ya tenemos los términos residual y recurrente. Acá hablamos de lo que es una pequeña introducción de la coledocolitiasis de grandes elementos. Actualmente es un concepto en desuso. Para fines prácticos se considera como la litiasis mayor de 15 milímetros. Acá, de grandes elementos, ¿qué significa? Que generalmente, y eso, chicos, quiero que ustedes se lo entiendan y se lo metan a la cabeza, los cálculos mayores de 15 milímetros es chamba del cirujano, es decir, el gastrólogo no se mete. Pero si es menos de 15 milímetros, sí se puede sacar por la CEPRE. ¿Me están escuchando? Mayores de 15, no, esa es ya intervención del cirujano, porque son cálculos gigantes. Menos de 15 milímetros, de 1.5 milímetros, es chamba del gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque se puede trabajar, porque se puede desintegrar. De repente, quizás un cálculo puede ser deleznable, se destroza y se puede sacar a través de esta destrucción de un cálculo grande en pequeños cálculos. Entonces hay que tener bastante cuidado. Es más civilizado ante los ojos académicos decir el tamaño aproximado de milímetros y la forma de cuadro, barrilo, etc. ¿Qué significa esto? Que generalmente los de mejor accesibilidad, más fácil de sacar, son aquellos siempre cálculos de formas, en forma de barril, en forma de un pistón. ¿Me están escuchando? Entonces eso dice, ¿no? ¿Qué tipo de cálculo es? Doctor, es un cálculo de esfacelado, es un cálculo en forma de barril y es más fácil que sea desplazado. Y los difíciles son aquellos que son forma de cuadrado o puede ser poliédricos, etcétera. Y obviamente eso va a costar mayor trabajo para ¿cómo le puedo decir? Para el retiro de los cálculos. Entonces, eso hay que tener en consideración. Acá tenemos un nuevo término de lo que es una coledocolitiasis compleja. ¿Y a qué llamamos coledocolitiasis compleja? Primeramente, al tamaño del cálculo, ¿no? Al tamaño del cálculo, mayor de 15, ya es una coledocolitiasis compleja. Aparte de eso, de esa coledocolitiasis, aparte puede presentar ¿qué cosa? Un cuadro de una colangitis, ¿no? Entonces ya se va complicándose el más cuadro. Ahora, la litiasis, que es independiente del tamaño, su extracción requiere de más de una maniobra rutinaria, claro que sí. Esto incluye a los grandes elementos.
Entonces acá tenemos que utilizar, a veces sumamos posteriormente la litotripsia mecánica, o de repente quizás hacerle también una coledocoscopía. Entonces es un término que igualito como hacer una extracción de láser a nivel de cálculos, a nivel renal. Igualito también se hace, ¿qué cosa? A nivel del colédoco. Entonces eso para que tengan ustedes un conocimiento más avanzado. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una coledocolitiasis? Mire, una colecistectomía previa no causa una dilatación de las vías biliares extrahepáticas, ¿no? La edad mayor de 55 años, cuando hay una disinencia de las vías biliares extrahepáticas, cuando haya divertículos periampulares que pueden causar obstrucción o éstasis biliar. Acá, siempre cuando en el grupo que estamos llevando actualmente, hemos tenido obviamente justamente una coledocolitiasis y hemos tenido un divertículo adyacente. Han visto ustedes que a veces el divertículo es inmenso, que a veces altera la anatomía del conducto biliar, entonces la accesibilidad es más compleja. Entonces, para eso es lo que ustedes tienen que tener conocimiento. Y obviamente cuando hay infecciones recurrentes, como la Clonorchis sinensis, que es una parasitosis, o Opistorchis viverrin. Entonces, que también son a veces infecciones recurrentes que van a también producir, obviamente, cuadros de coledocolitiasis. Acá también, como ustedes ven, puede hacer cuadros de una coledocolitiasis, ¿no? Por eso su término dice coledocolitiasis, tiene que haber su causa principal. ¿Qué cosa es? El cálculo. Pero esa obstrucción biliar puede, ¿qué cosa? Producir un ascaris. Puede producir, ¿qué cosa? Una obstrucción biliar, una fasciola hepática. Y obviamente va a producir, ¿qué cosa? Cuadros de ictericia obstructiva por la presencia de estos parásitos. Entonces, mucho cuidado. Si hablamos de coledocolitiasis, hablamos netamente de presencia de un lito o de un cálculo. ¿Cuáles son las características clínicas que tenemos tener presentes? 10% permanecen asintomáticos, claro, sí. La migración espontánea, generalmente es de 21 a 34%, pueden causar dolor tipo cólico biliar, más sostenido, va a haber ictericia moderada y de curso intermitente. Si la obstrucción es gradual, solo habrá prurito o ictericia. Si la obstrucción es gradual. Si la obstrucción es aguda del conducto pancreático, nos va a dar, ¿qué cosa? Una pancreatitis aguda, generalmente 25 al 36%. En las obstrucciones de larga duración, mayor de 5 años, puede producir cirrosis biliar secundaria. Miren cuál es el daño que puede causar justamente la obstrucción de la vía biliar. Está obstruido, va a haber, ¿qué cosa? Una colangitis ascendente. Al haber esa colangitis ascendente, va a haber migración de gérmenes hacia, ¿qué cosa? Hacia los conductos intrahepáticos. Y obviamente, ¿qué cosa? Va a haber una alteración, va a haber estadios de éstasis biliar, va a haber infecciones repetitivas, y esto a la larga va a producir, ¿qué cosa? Cirrosis, fibrosis y cirrosis por el proceso inflamatorio, debido a una cirrosis biliar secundaria. ¿Cuál va a ser la causa principal? Justamente la colangitis ascendente. Pregunta de examen. Entonces, la cirrosis biliar secundaria es producida por los cuadros repetitivos de la colangitis ascendente. Hijos. Y acá viene lo que es las pruebas de laboratorio. A la vez tenemos que ver qué cosa. Justamente si es o no es una coledocolitiasis. Hacemos un perfil hepático, ¿no? ¿Qué vas a encontrar? La AST, la LT, ¿qué cosa? Que van a estar, se van a encontrar elevados. La AST, ¿no? O la TGO, como se puede decir, se encuentra en el corazón, músculo esquelético, riñones. La ALT es más específica del hígado, ¿no? Entonces, por eso cuando dicen ustedes, ¿no? ¿Cuál es más específica, doctor? ¿La TGO o la TGP? Para nosotros, si hay daño a nivel del hígado, lo más importante es la TGP. La TGP. La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamita respectivasa, son enzimas hepáticas que generalmente, si las dos están elevadas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamita respectivas se encuentran elevadas,
obviamente nos indica la alta probabilidad de que hay una obstrucción a nivel de las vías biliares. Entonces, los dos tienen que estar elevados, ¿no? La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa están elevadas. Las bilirrubina están elevadas. Doctor, ¿puede ser un cuadro de coledocolitiasis? Claro que sí, por las condiciones que se presentan. La bilirrubina total debe ser, normalmente está entre 2 a 5 miligramos por decilitro, generalmente no superiores a los 12 milímetros de mercurio, de miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto, chicos? Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen y verifiquen. Si viene un paciente joven, paciente, por ejemplo, que viene en edad adulta, o paciente que viene en edad ya, por ejemplo, más de 60 años, 70 años, yo tengo que evaluar primeramente, siempre para mí va a ser evaluar si es superior a 12 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Si un paciente con 60, 70 años me viene con 20 miligramos por decilitro, la probabilidad de coledocolitiasis es muy alejada. ¿Qué es lo más seguro? Que hemos dicho en la anterior clase, que generalmente esto me va a indicar por la edad y por los valores de la bilirrubina que son muy altas, un cáncer de vías biliares. Pero si el paciente viene que es joven o es adulto y es menor de 12 miligramos por decilitro, la probabilidad que sea cáncer o que sea coledocolitiasis es alta la probabilidad que es una coledocolitiasis, no un cáncer, sino una coledocolitiasis. Ahora bien, tienen que ver qué cosa, la lipasa y la milasa, ¿no? Generalmente 3 veces el valor normal, ¿no? Es decir, la milasa generalmente va a ser mayor de 400 para considerarse pancreatitis, claro que sí, ese es el valor que de la pancreatitis, post-CEP. Entonces, la lipasa y la milasa se van a encontrar 3 veces el valor superior, ¿cierto? Para que ustedes verifiquen. Los valores que pueden oscilar tanto de las enzimas hepáticas y la bilirrubina indican qué cosa, que hay presencia de un lito que ha pasado espontáneamente. Los valores que pueden oscilar, es decir, a ver, doctor, ¿cómo está la bilirrubina? Al momento de ingreso, doctor, ha ingresado con 7 y con el transcurrir de los días ha presentado un dolor y ha bajado las bilirrubinas en forma espontánea. Entonces, esto me indica qué cosa, que el cálculo ha migrado y se ha expulsado espontáneamente. Y hago un control del perfil hepático y van a ver que la bilirrubina que era en 7 bajó a 1. La fosfatasa alcalina también bajó, la gamma-glutamil transferidasa también bajó. Entonces, es un indicativo de que ha podido eliminar, obviamente, el cálculo en forma espontánea. Acá van a ver ustedes los hallazgos clínicos en colelitiasis y coledocolitiasis, el porcentaje. Miren acá. En el grupo 1 y en el grupo 2. Un ejemplo, el grupo 1 en colelitiasis, generalmente la fiebre, 17.2%. En el grupo 2 con coledocolitiasis fiebre, 23.3%. Miren, entonces los cuadros a veces sumamos, se va incrementando de acuerdo al porcentaje. Y miren, lo más notorio acá, ¿no? La anorexia en colelitiasis, es decir, disminución del apetito, van a ver ustedes en el grupo 1, 31.6%. Y en la coledocolitiasis, 56.8%. Es decir, va a haber qué cosa, menor pérdida del apetito. Miren, la ictericia. La ictericia en la colelitiasis, como hallazgo clínico, 6.8%. Y la ictericia ya con la coledocolitiasis es altísimo, 50.8%. Entonces va a haber coluria, va a haber prurito. Miren ustedes la coluria. Acá no se presentan colelitiasis, no hay coluria. Pero ¿qué pasa? Que en la coledocolitiasis, 28.8%. Y obviamente, mira, la pancreatitis, en la colelitiasis, sí se puede dar 3.4%, pero en la coledocolitiasis, 11.4%. Entonces, obviamente, el cuadro de la coledocolitiasis va a agravar más la aparición de los síntomas. Y de igual manera, predictores de la coledocolitiasis en colecistectomía laparoscópica. Miren ustedes, la sensibilidad y la especificidad del 96% y 91% en la CEPRE. Es un predictor, ¿qué cosa? De coledocolitiasis. Entonces, la CEPRE es un examen
directamente que me puede diagnosticar si hay o no hay cálculo. Claro que sí, porque voy a explorar la vía biliar. Miren la tomografía, miren la resonancia magnética, ¿no? Miren los valores del diámetro del colédoco. Miren, a mayor número del colédoco, miren ustedes acá, la sensibilidad 54.5%, la especificidad 91.8%. Miren acá, valor predictivo positivo 6.6, valor predictivo negativo 88.7%, un valor medio 38.8% y el valor, miren, del 95.4%. Entonces, obviamente, todo esto se llama mayoría, inclusive la milasa, la fosfatasa alcalina, la gamma glutamita, también son predictores de coledocolitiasis. Se encuentran elevados. Acá este cuadro es lo que yo quiero que me enfoquen y comprendan y ustedes analizan. Estos son los predictores de coledocolitiasis en pacientes que serán llevados ¿a qué cosa? A una colecistectomía, a una operación, ¿no? Miren ustedes acá. Primero, la edad, mayor de 50 años. ¿Es positivo? Claro que sí. Las bilirrubinas, mayor de 1.5, positivo. Coledo con mayor de, por ejemplo, mayor de lo normal, mayor de 6, 7, positivo. La probabilidad de coledocolitiasis, 72%. Es altísimo. ¿Ya? Esos son criterios mayores, criterios medianos y criterios menores, justamente para ver qué cosa. Justamente lo que tenían referencia a la edad, la bilirrubina, el perfil hepático y obviamente el diámetro del colédoco. Entonces, la probabilidad de coledocolitiasis va, ¿qué cosa? Va aumentando de acuerdo a la positividad que tengan estos valores predictivos. Acá la sensibilidad y la especificidad de los predictores de la coledocolitiasis. Hemos dicho acá, un indicador cálculo en el colédoco por ecografía. Miren, la sensibilidad 0.38. El índice de confiabilidad, por ejemplo, el 95%, miren, también va comenzando alto. La especificidad también, ¿no? El índice de confiabilidad también del 95%. Si hay o no hay, nos va a ayudar a qué cosa la ecografía. Acá van a ver ustedes, y eso es lo que yo quiero ver, el colédoco dilatado por ecografía, ¿no? La sensibilidad 0.42 y la especificidad 0.96. Entonces nos va a ayudar también bastante la dilatación, obviamente, por una ultrasonografía. Razones de probabilidad, obviamente también como indicador de la coledocolitiasis. Miren ustedes, cálculo en el colédoco por ecografía, si hay presencia no hay de colangitis, ictericia preoperatoria, colédoco dilatado por ecografía, etcétera, ¿no? De que también son razones de probabilidad alta para la coledocolitiasis. Y acá van a ver un fluxograma de pacientes asintomáticos por colecistitis, predictores de coledocolitiasis. Miren, colecistitis tiene, claro que sí, tienen una colecistitis, una colelitiasis también. ¿Y cuáles son los predictores que me pueden dar qué cosa? Si hay o no hay presencia de cálculo en el colédoco, ¿no? Bajo, intermedio y alto. Miren ustedes, si es bajo, ¿no? Predictores de coledocolitiasis, una coledocolitiasis sin colangiografía. Si es intermedio, hacemos la colelat más la colangiografía intraoperatoria, ¿no? O también hacemos un estudio en ese acto, una ecografía, ¿no? Una ultrasonografía laparoscópica. O si no, también si es alto, hacemos la CEPRE. Acá lo que quiero ver en este fluxograma es que ustedes se lleven bien claro una idea. Si yo agarro un paciente que tiene valor predictivo positivo alto, que sí está cursado con un cuadro de una colelitiasis, aparte que le voy a hacer la operación de una colecistectomía laparoscópica, sí o sí tengo que hacerle ¿qué cosa? Una colangiografía intraoperatoria. Tengo que verificar qué cosa, el conducto, el colédoco está libre o no está libre. Si el cirujano, obviamente, no realiza este acto de la colangiografía intraoperatoria, está incurriendo, ¿qué cosa? A una negligencia médica. ¿Me entiendes? Entonces, todo paciente que sea operado de la vesícula por colelitiasis, es decir, cálculo vesicular,
sí o sí se tiene que realizar, ¿qué cosa? Una colangiografía intraoperatoria. ¿Me están escuchando, Juan? Sí, doctor. Ya, entonces el cirujano que no realiza ese estudio, obviamente está ocurriendo una negligencia médica. ¿El paciente sí le puede enjuiciar? Claro que sí, y con todo el derecho. Entonces, todo paciente que ustedes van a ver, los cirujanos realizan la colestetomía tanto abierta como laparoscópica, tienen que realizar qué cosa en este estudio de la colangiografía intraoperatoria a través del examen, puede ser de una colangiografía estática o una colangiografía móvil. Nosotros acá en el hospital, en el seguro, lo realizamos porque tenemos el arco en C. Entonces nos ayuda bastante. Entonces, una vez verificamos la vía biliar, no hay un problema, lo cerramos y definitivamente el tratamiento que estamos dando ha sido óptimo y obviamente no vamos a incurrir de repente quizás la presencia de un cálculo residual después de la operación. Acá van a ver ustedes, miren ustedes la imagen de la ultrasonografía, la sensibilidad para detectar la dilatación del códoco mayor de 6 milímetros en pacientes con vesícula y 8 milímetros en colestomía. Acá van a ver ustedes, miren, si yo encuentro en la imagen de la ecografía que el cálculo es mayor de 6 milímetros, es un paciente que cosa que recién lo vamos a operar. Pero si yo encuentro a través del examen de la ultrasonografía que es mayor de 8, 9, 10 milímetros, ya el paciente ya ha sido operado, le han realizado una colectomizada, o sea, son pacientes que le han realizado el electrooperatorio de la vesícula. Por eso en todos los pacientes que ya ha sido operado, es decir, usted, señora, es posoperada de la vesícula, sí. Entonces, cuando vienen con el reporte de la ecografía, dice, ¿cuánto tiene el conducto del colédoco? Doctor, está en 8, está en 10. No me preocupo, porque es posoperado de la vesícula. Pero si el paciente tiene una vesícula, tiene cálculos y el colédoco está en 12, 13, ahí sí me preocupo. ¿Por qué? Porque durante de repente, quizás en cualquier momento, ha migrado un cálculo y está obstruyendo. Por eso se ha dilatado. ¿Ya? Entonces, la sensibilidad, también la de la ultrasonografía, la sensibilidad para detectar litiasis en colédoco es generalmente del 22 al 55%. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? Por eso es casi generalmente nos ayuda bastante la ecografía. Acá ven a ver ustedes ya los diferentes estudios que se realiza, cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad para determinar si hay o no hay presencia de cálculos. Miren, la tomografía del 55 hasta el 77% de sensibilidad, la tomografía, la especificidad es del 72 al 73%, y miren ustedes acá, van a ver que la colangiografía intraoperatoria, miren la sensibilidad y la especificidad alcanza casi del 100%. Entonces, por eso es más seguro realizar qué cosa, la operación de la vesícula y revisar la vía biliar. Por eso es importante. Y miren ustedes acá, la CEPRE, también la sensibilidad y la especificidad es alta, casi mayor del 95%. Miren la ultrasonografía laparoscópica con respecto a lo que es la econdoscopía o la ultrasonografía endoscópica, miren ustedes, los valores también son altos, casi al 100%. Miren, la econdoscopía o la ultrasonografía endoscópica es del 89 al 95%, del 94 al 97%. Por eso es importante tener estos exámenes y justamente ya, si nosotros vamos a realizar, identificamos un cálculo en la vía biliar, sí o sí tenemos que realizar la CEP. Entonces, anteriormente, ¿en qué nos ayudaba la CEPRE? Nos ayudaba, ¿qué cosa? Para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, ahora ya ha cambiado con el transcurrir de la tecnología, los diferentes métodos, entonces ya ha cambiado ese conocimiento y ahora, a partir de ahora, se dice que la CEPRE solamente es un estudio eminentemente terapéutico. Ya no es diagnóstico, sino es terapéutico. Entonces, eso, chicos, lo que quiero que ustedes me entiendan. Y acá
un cuadro muy bonito de una tomografía, obviamente tomada, y van a ver ustedes acá en la flecha un calculito acá. ¿Ves? ¿Cómo nos ayuda la presencia de un cálculo en la vía biliar? Acá también van a ver ustedes, mira, muy bonito. Esta es también una tomografía, y van a ver dónde está la flecha. Miren la presencia de un punto negrito, mira cómo ve, es la presencia de un cálculo, ¿ya? De un cálculo. Acá, acá también van a ver otro cuadro, ¿no? Esta es una colangioresonancia. Este es, chicos, una colangioresonancia, y van a ver ustedes, miren cómo pinta todo color blanquito las vías biliar, y lo que es la presencia del cálculo, color negro. Color negro. Entonces, eso me indica qué cosa, que justamente hay una presencia de cálculo. Y acá es más chévere y más notorio. ¿Por qué? Porque estamos realizando la CEPRE y pasamos acá a través de una guía, pasamos contraste. Eso han visto los diferentes alumnos que han pasado acá, pintamos la vía biliar, y la vía biliar generalmente pinta de color negro el contraste, pero cuando hay cálculo, miran de color medio blanco, miren ustedes. ¿Ah? Y estos cálculos no son cuadrados, son de tipo facetados. Y es fácil de extraer esto justamente. Y miren cómo es. Por eso el tamaño, se puede medir el tamaño del conducto, se puede medir el tamaño del cálculo, y también se mira qué cosa, cuántos cálculos hay y dónde se encuentra. ¿Me están escuchando, Juan? ¿No es cierto? Sí, doctor. Es muy bonito, ¿ya? Muy bonito. Entonces, lo que realizamos la CEPRE. Entonces, para que ustedes entiendan. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber qué cosa. De las complicaciones, una coledocolitiasis, colangitis aguda, pancreatitis biliar, puede dar accesos hepáticos, cirrosis biliar secundaria, miren ya, hipertensión portal, es decir, obviamente si hay hipertensión portal, va a haber cirrosis hepática. Predictores de la coledocolitiasis muy fuertes, fuertes y moderados. Eso apréndanselo de memoria, ¿ya? De memoria. Cuando hay predictores de colédoco muy fuertes, cálculo en colédoco por ultrasonografía, clínica de colangitis ascendente y la bilirrubina mayor de 4 milímetros por decilitro. Fuertes, dilatación de la vía biliar por ultrasonografía mayor de 6 milímetros y mayor de 8 milímetros. La bilirrubina entre 1.8 y 4 milímetros por decilitro. Esos son fuertes. Y moderados, alteración de las enzimas hepáticas, pancreatitis biliar, edad mayor de 55 años. Probabilidad alta, miren, muy fuertes, fuertes, moderados. Probabilidad alta, mayor del 50%, presencia de cualquier predictor muy fuerte, es estos. O la presencia de ambos predictores fuertes. Probabilidad intermedia, de 10 a 50% de probabilidad que haya cálculos en la vía biliar en pacientes que no cumplen los dos anteriores, es decir, tanto muy fuertes como fuertes. Y la probabilidad baja, menor del 10%, ausencia de predictores, es decir, que ya no hay estos predictores muy fuertes, ni moderados. Entonces, la probabilidad de que exista un cálculo en la vía biliar ya es muy baja, menos del 10%. Acá también es igual mirar también los predictores, ¿no? De acuerdo a la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica, ¿no? Los factores, riesgo de factores de la coledocolitiasis, ¿no? También tomando los valores de la dilatación, también el dosaje de las bilirrubinas, ¿no? Y obviamente si hay presencia de la clínica de la pancreatitis, ¿no? Alto, bajo, intermedio. Y eso es lo que también, tal como hemos de repente mencionado anteriormente. Acá también es el mismo manejo, ¿no? Cuadros también, ¿no? De leve, intermedio y alto, ¿no? Que también se tienen que considerar. Acá viene el otro tema de la CEPRE. La CEPRE es un estudio, o también llamado la colangiografía pancreato retrógrada endoscópica. ¿Quiénes lo realizan? Lo realizan netamente el cirujano, endoscopista, o el gastroenterólogo. Pero el gastroenterólogo normalmente se ha especializado en CEPRE. Mi persona, es decir, yo he recibido una capacitación y yo soy el que estoy realizando las CEPRES en el hospital.
Entonces, este es un examen muy bonito de la vía biliar, pero también es muy riesgoso. Entonces, que tienen complicaciones. A veces tú puedes ser bien mirado, pero a través de un cuadro o un episodio que se te ocurre, se te puede complicar y el paciente se puede fallecer y obviamente vas a tener ya algunas complicaciones como profesional o también a nivel de repente quizás por delito penal, etcétera. Entonces hay mucho cuidado. Entonces, ¿quiénes lo realizan? Son las personas que están altamente calificados. No todos los gastroenterólogos lo realizan, no todos los gastroenterólogos lo realizan. Entonces, es como una subespecialidad de la gastroenterología. Entonces, la colangiografía, la RCP o la colangiografía pancreato endoscópica tiene una tasa de éxito generalmente para la coledocolitiasis en el 87 al 100%. Tasa de fracaso generalmente del 10 al 15%, pero ¿cuándo se presentan esta tasa de fracaso? Cuando los cálculos son mayores o son cálculos gigantes, mayor de 15 milímetros o 1.5 centímetros. La morbilidad, generalmente es 5%, va a haber, miren, hemorragia, pues dar de 0.3%, perforación de 0.1%, infecciones y pancreatitis. La pancreatitis va en razón de 1 al 7%. Entonces, nosotros realizamos y siempre tenemos este rango, ¿no? Que se presenten de 5 a 7%, que es normal. La C prequirúrgica, el riesgo generalmente de recidiva de la coledocolitiasis, hay un intervalo, se recomienda una colelat, ¿no? Inmediatamente dentro de las 2 semanas. Hacemos nosotros, le retiramos el cálculo y le indicamos que a las 2 semanas se debe operar el paciente. Una CEPRE transquirúrgica es cuando es en práctica en la mayoría de los escenarios clínicos, lo realizamos. Y una CEPRE postquirúrgica, generalmente puede haber un riesgo de una fístula o una fuga biliar, un bilioma o un bile peritoneo. Entonces, mucho cuidado que también se pueden presentar estas patologías. ¿Cómo se prepara para la CEPRE? Obviamente, no es necesario el antibiótico en la mayoría de los casos, pero si presentan una colangitis, en esos pacientes, en la colangitis sí o sí, tenemos que ponerle que dar antibiótico. ¿Y qué antibióticos? Generalmente los que tiene para gram negativos y anaerobios. Utilizamos más que todo la ciprofloxacina, el metronidazol, podemos utilizar el meropenem, imipenem, etcétera, y va bien, no hay ningún problema. ¿En quiénes? Con la agitis, en unos inmunocomprometidos, sospecha de drenaje incompleto, etc. El paciente tiene que estar en ayuno, claro que sí, ¿no? Correcta reanimación en caso de requerirlo, alergias y antecedentes quirúrgicos hay que tener presente. Y lo más importante, tiene que tener hoja de consentimiento informado. Si el paciente no tiene la hoja de consentimiento informado, podemos tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque hemos dicho qué cosa, que la CEPRE es un examen muy riesgoso y tiene qué cosa, altas complicaciones. Entonces tenemos que hablar, tenemos que decir, obviamente informar las complicaciones que puede tener, informar bien al paciente. Si no informamos, podemos tener de repente quizás hechos que no queremos de repente quizás hablar. Acá hablamos la CEPRE temprana y una CEPRE de urgencia, ¿no? Una CEPRE temprana menor de 72 horas y una CEPRE de urgencia podemos hablar obviamente en menos de 24 horas. Por ejemplo, si el paciente presenta una colangitis, está con fiebre, ictericia, dolor, y obviamente, ¿qué cosa? Que el paciente va a tener ya falla, por ejemplo, de órganos, ¿no? Una falla orgánica. Entonces, inmediatamente le hacemos, ¿qué cosa? Una CEPRE de urgencia, ¿no? En la CEPRE, por ejemplo, ¿en qué analizamos la CEPRE temprana? Menos 72, en la colangitis moderada severa, que responde al manejo de reanimación antibióticos, pancreatitis biliar con evidencia clínica de obstrucción o sin colangitis. Y cuando hacemos una CEPRE de urgencia con colangitis severa que no corresponde al manejo de reanimación, hacemos el drenaje biliar, es el objetivo más mejor para la extracción de los litos. O si no, si miren acá, colocación de stent biliar. ¿Cuándo utilizamos la colocación de stent biliar? Cuando vemos que no podemos retirar, no podemos sacar el cálculo, y entonces la probabilidad que le puede dar pancreatitis va a ser harto. ¿Por qué? Porque vamos a estar nosotros de repente quizás hurgando,
y no podemos sacar. Entonces, en ese caso, le ponemos una prótesis y obviamente nos vamos a evitar de que no haya ese reflujo, ¿no? Y que normalmente pase, ¿qué cosa? Tanto el contenido pancreático como el contenido biliar y nos salvamos de repente quizás de cualquier tipo de complicaciones posteriores. Ahora, hay formas, por ejemplo, para extraer un cálculo gigante. Yo generalmente ya por la experiencia que tengo, por ejemplo, si yo encuentro un cálculo mayor de 20 milímetros, por ejemplo, no tengo litoscritor y obviamente es, de repente quizás al momento de hacerle la esfinterotomía, de repente quizás no va exitoso, va a extraer con el balón o eh, con la canastilla de dormia, por ejemplo, no lo puedo extraer, no lo puedo sacar, entonces para evitar cualquier tipo de problemas le pongo un stent biliar. El stent biliar es como un tubo, tiene un tubo de salida y un tubo de entrada. Entonces, que es un tubo permeable, es como un sorbete, para que entiendan ustedes. Entonces, pongo este stent biliar en el conducto y veo qué cosa, que justamente como hay un espacio como un tubo, entonces va a salir normalmente el conducto, va a circular normalmente la bilis y el paciente no va a presentar ningún tipo de pancreatitis. Además, yo puedo dejar normalmente, yo puedo dejar de repente 2 semanas, 4 semanas en un mes, y cuando yo voy a verificar, hago un examen de una ecografía, a veces sumamos con el mismo roce que tiene el cálculo con el tubo, se deshace el cálculo. Entonces, obviamente, ya no hay cálculo, comienzo a retirar, obviamente, el stent y terminado y solucionado el problema de la obstrucción por esta presencia de la litiasis, de este lito a nivel del colédoco. Acá viene qué cosa, la colangiografía, ¿no? Hemos dicho qué cosa, la sensibilidad para identificar litos es del 89 al 93%, puede haber falsos negativos y en litiasis pequeña menor de 5 milímetros en conductos dilatados. Entonces eso me va a ayudar qué cosa, a veces hay falla la colangiografía, pero hemos dicho que es más específico la CEPRE y la ultrasonografía endoscópica. ¿Y qué es la esfinterotomía? La esfinterotomía es un corte, ¿no?, que se realiza a nivel del esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi, para que ustedes sepan, la función principal es ¿qué cosa? Permitir de no el pasaje de qué cosa, de todos los gérmenes que puede existir a nivel de la segunda porción del duodeno, no permite qué cosa, el pasaje de estos gérmenes hacia el conducto biliar. El conducto biliar, el contenido es estéril, hijos, es estéril. Entonces, si nosotros vamos a sacar un cálculo y el esfínter de Oddi es como un puntito de 1 a 2 milímetros, tenemos que ampliar para sacar el cálculo. Y en esta situación tenemos que cortar. Y al momento de cortar, obviamente el esfínter de Oddi se va a ampliar. Ya no va a ser de 2 milímetros, sino de 4, de 6, de 8. Y esto me va a permitir, ¿qué cosa? Una mayor luz del conducto. Y obviamente puedo extraer el cálculo. Pero a lo posterior, ¿qué va a pasar? De que este conducto no se va a cerrar, va a estar permanentemente para toda la vida abierto. Abierto. Y obviamente, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? De que a nivel del intestino, de la segunda porción del duodeno, hay gérmenes y estos gérmenes van a ascender hacia arriba. Y va a producir a veces, sumamos una colangitis, una cirrosis biliar secundaria por esta colangitis ascendente. Por eso mucho cuidado. Entonces, lo que se quiere, ¿qué cosa? Es realizar una esfinterotomía, sí o sí, cuando yo estoy seguro que hay cálculo en el colédoco. Si no, no realizo la esfinterotomía. Pero en los por ejemplo, en los pacientes que vienen por pancreatitis primer cuadro, segundo cuadro, y hablamos de una pancreatitis recurrentes, en esos pacientes sí está indicado hacerle una esfinterotomía, tenga o no tenga cálculos. ¿Para qué? Para ampliar la luz del esfínter de Oddi. Entonces, por lo tanto, hacemos una esfinterotomía empírica, ¿no? Cuando no se tiene certeza de la existencia de la coledocolitiasis, hemos hablado. Sin embargo, incrementa junto en el barrido con el balón la detección de litiasis pequeñas menores de 5 milímetros. Se recomienda incluso antes de realizar la colangiografía, hay una descompresión
para evitar el riesgo de la bacteriemia con la inyección del contraste, claro que sí, la esfinterotomía. Puede realizarse con corte o puede ser por coagulación, ¿no? Normalmente que se hace. No hay diferencia de pancreatitis post-CEPRI, acá claro en esfinterotomía, ¿no? Se realiza hasta donde los límites anatómicos lo permiten, teniendo como siempre un margen donde está ubicado el pliegue duodenal transverso. Si yo paso, haciendo el corte, paso este pliegue duodenal transverso, lamentablemente se va a producir una perforación del duodeno. Y obviamente vas a tener complicaciones y obviamente se va a formar un neumoperitoneo. Y obviamente el paciente a veces nosotros podemos ser sujetos a que nos denuncie el paciente. Por eso es muy riesgoso estos exámenes. Y acá tienen ustedes la esfinterotomía. Miren ustedes acá, ¿no? Esta es la ubicación del cálculo del esfínter de Oddi, es de la ampolla de Vater. Miren ustedes cómo canulamos y cómo realizamos el corte. Juan, ¿me están viendo, no es cierto? Sí, doctor. Acá miren ustedes, tenemos el esfinterótomo y acá tenemos como un alambrito para que se vean ustedes. Ya es el cable, ¿no? Y realizamos el corte. Mira cómo ampliamos. Inicialmente el esfínter era como un puntito, estamos ampliando, y una vez que ampliamos, pasamos el balón o pasamos la canastilla de Dormer y sacamos el cálculo. Este es el cálculo, ¿no? Cómo se extirpa. Entonces la esfinterotomía te hace de éxito para remoción completa de litos, de cálculos del 74 al 95%, y se acompaña de la dilatación, ¿no? Tanto de la papila mayor con balón, la tasa de éxito es mayor del 95%. Por eso es importante realizar siempre una esfinterotomía. El barrido con balón es ¿qué cosa? Que justamente es la primera línea de tratamiento, fáciles de usar, puede ocluir la vía biliar para una colangiograma. ¿Qué significa eso? Para hacer una colangiografía, ¿no? Para que me pinte mejor la vía biliar sin riesgo de quedarse atorado en la litiasis, tasa de éxito de 75 al 90%. La extracción de litiasis múltiple debe ser de 1 a 1, de 1 en 1, que diga. Se debe comenzar por el lito más distal, claro que sí, intentar traer los litos que podrían causar impactación. ¿Qué significa esto? Para que ustedes me entiendan. El balón es fácil, ¿no? Yo agarro, insuflo justamente un balón por arriba de donde están los cálculos. Entonces voy jalando, como está insuflado el balón, voy jalando y obviamente en los cálculos van, ¿qué cosa? Desplazándose. Pero llega un momento que a veces cuando jalo, estos cálculos son tan pequeños que a veces comienzan a producirse, ¿qué cosa? Una impactación. Igualito como las heces, se impacta y no deja salir el balón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo desensuflo y ubico, ¿qué cosa? Al extremo más distal, el cálculo que sea de repente quizás mayor o el cálculo que está ya para salir. Entonces voy sacando de uno a uno. No saco de todo, de un solo golpe, sino de uno a uno. Voy extrayendo, voy extrayendo, voy extrayendo. Una vez que saco de repente quizás el cálculo más grande, ya puedo, ¿qué cosa? Extraer todos los cálculos que se encuentran superior al que era de mayor tamaño. Y van a ver que normalmente a veces puedo sacar 30, 35, 40, de repente cálculos pequeños y uno grande. Entonces, toda la vía biliar a veces se encuentra como un rosario, ¿no? De cálculos y se extraen normalmente. Entonces, de uno a uno se va extrayendo. ¿Y cuál es lo más beneficioso en uso del balón? Por eso dice balón extractor de cálculos. Entonces, lo más seguro es que a veces sumamos, se atora el balón. Entonces, muy fácil. Lo desensuflo y lo saco. Y la desinsuflación lo realiza la enfermera, pero en una forma más en uso externo, ¿no? Pero, ¿qué cosa? A veces, doctor, yo también he escuchado que se puede extraer con la canastilla de Dormia. Claro que sí, se extrae con la canastilla de Dormia. Es como una canasta. Es como una canasta que comienza a jalar y en esta canasta, dentro de esa canasta, por su canastilla de Dormia, entonces se introducen los cálculos y jalas. Pero ¿qué pasa si agarras un cálculo grande? ¿No? Grande, por ejemplo, de 16, 17 milímetros. Entonces, al momento de jalar, a veces sumamos el esfinterotomía que yo he realizado así muy pequeño. Y entonces
que por más jalo, no se puede, no puede salir el cálculo. Pero ¿qué pasa? Que esta canastilla se ha amarrado con el cálculo, ¿no? Se amarra con el cálculo y obviamente me va a producir, ¿qué cosa? Se va a atorar, ¿qué cosa? Justamente la canastilla. Y a veces, vamos, para el gastronólogo dice que no puedo sacar ya la canastilla, todo. A veces hay aparatos externos que a veces, vamos, yo jalo, que también se utiliza el litotristor para romper esa canastilla, pero a veces uno no hay. Entonces, ¿qué hago? Agarro, inmediatamente solicito qué cosa, de que el cirujano entre a operarlo, ¿no? Se complicó el paciente más, ¿no? Entra a operarlo y tienen que sacarle, no por ya por la boca, ¿no? En la canastilla, sino por adentro, jalar. Entonces, a veces son los riesgos que se producen dentro del procedimiento, pero yo generalmente, gracias a Dios, hasta el momento no se me ha quedado ninguna canastilla de dormia, pero sí utilizo bastante lo que es el balón extractor de cálculos. Entonces, son ya experiencias que uno maneja y obviamente que uno también tiene que ser beneficioso. Lo que uno sabe tiene su límite, ¿no? Entonces, no sobrepasar esos límites para no tener complicaciones. Y acá viene lo que es una dilatación papilar con balón. Entonces, yo quiero ver, no lo hago la esfinterotomía, pero a veces lo puedo dilatar. Agarro la esfinterotomía, también lo agarro la esfinterotomía, pero también lo dilato. Entonces, eso me va a indicar, está indicada en casos selectos como la coagulopatía, miren, pacientes con coagulopatía, divertículo periduodenal, hemos visto nosotros pacientes, anatomía alterada, no se aconseja cuando hay estenosis biliar, eso sí, ¿no? Cuando hay cáncer, dilato y comienza a sangrar el paciente. Puede no acompañarse de una esfinterotomía, claro que sí, como hemos dicho. Se ha observado que si se utiliza como técnica única es igualmente efectiva. Se dilata y va a salir el cálculo, ¿no? No hay problema. Se puede dilatar con un balón, miren, de 12 milímetros hasta 20 milímetros, ¿no? De diámetro por un lapso de 1 a 5 milímetros. Entonces hay que tener bastante cuidado. Yo pues, quiero dilatar y puedo perforar el conducto. Entonces, peor es así, ¿no? Y siempre contar hasta 30 segundos, ¿no? Entonces yo agarro, lo insuflo y cuento 1, 2, 3, 4 hasta 30 y luego desensuflo. ¿Por qué? Porque también se puede romper las fibras y lo puedo perforar y lo puedo ocasionar más daño a la papila duodenal. Y acá ven ustedes, miren acá, este es el duodeno, ¿no? Este es el conducto, miren, ¿no? Y acá hay una presencia acá, como lo ven ustedes, hay un cálculo, que lo vean ustedes, miren acá, ¿no? Hago un precorte y este es el cálculo. Y lo extirpo el cálculo. Muy bonito, muy laborioso, pero también es bastante cuidado. Acá viene lo que es la litrotripsia mecánica que hemos hablado, poner la canastilla debajo del hito, otorga un 94% de posibilidades de captura, técnica de rotación para la captura del hito con la canastilla, riesgo que se atasque en caso de litiasis refractaria a fragmentación. En caso de que la litiasis no puede fragmentarse, se recomienda volver de dejar el hito in situ y dejar lugar para otra terapia, como el stent biliar. No lo podemos hacer no en ese día, sino en otro día. Desatascar el hito, abrir la canastilla, es la parte más amplia de la vía biliar, inyectar solución salina a presión y rotar la canastilla para que el hito salga, ¿no? A veces cuando se impacta el hito o se amarra con el hito, como la canastilla es de alambre, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que a veces nosotros tenemos que lavar. ¿Y qué hace cuando a veces un se pega? Entonces, al momento de lavar, a veces desprende, ¿no? Realiza un desprendimiento del cálculo con la canastilla y va a ser exitoso. La endoprótesis, hemos dicho que la colocación del stent biliar, en caso de colangitis y la litiasis residual es compleja, extracción de litiasis incompleta o fallida del 10 al 15%, puede ser una terapia de larga evolución en casos seleccionados como en ancianos o como en terapia paliativa, ¿no? Corta tasa de colangitis de generalmente, miren, nos resuelve en un 36-67% y la mortalidad en 6 a 21%. ¿Me están escuchando, Juan, no? Sí, doctor. Ya. Acá son obviamente, situaciones asociadas a una canulación difícil y a una extracción difícil de los cálculos. Y miran acá, y con lo que les he repetido, cuando los cálculos son mayores de 15 minutos es muy, muy grande. Entonces no se puede
esto es un stop que tengo que tener, de que cálculos mayores de 15 minutos, ya no, yo particularmente no los saco, no les digo para que no tener ningún tipo de complicación, ¿no? Y acá van a ver ustedes también un cuadro de lo que es el síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici, generalmente, ¿qué cosa? Es presencia del cálculo en el bacinete de la vesícula. No es en el conducto, sino en el bacinete. Entonces, como es grande y el bacinete de la vesícula se comienza a dilatar, como es un cálculo gigante, ¿qué va a hacer? Va a comprimir el conducto. Lo comprime el conducto y eso a veces produce, ¿qué cosa? Una ictericia, dolor en el paciente y a veces un cuadro, a veces que se asemeja, ¿no? Es un diagnóstico de diferencia con un cuadro de una coledocolitiasis. Y cuando nosotros sacamos la ecografía o la colangiografía, no es una coledocolitiasis, sino es un síndrome de Mirici. Siempre es pregunta de examen, tanto para la residencia médica y para el INAN. El síndrome de Mirici es presencia de cálculo, ¿en dónde? ¿En la vesícula o en el colédoco? ¿Qué responden ustedes, Juan? En la vesícula, doctor. En la vesícula. Muy bien, muy bien. Entonces ya tienes un punto también en el examen y tienes un punto también en el ENAN y tienes un punto en la residencia. Es muy fácil. Y acá cuando hablamos de una CEPRE fallida, cuando hay una anatomía aberrante, cuando hay colangitis, cuando hay una litiesis impactada, o también cuando no se puede sacar. No todo es decir, no, doctor, pucha, que ha fallado el doctor en su primera CEPRE. ¿Qué prefieres, fallar en la primera CEPRE o que el paciente se te muera? Juan. Fallar, doctor. Fallar, pues, es lo más lógico. No se puede, no todos sabemos nosotros. Es como si fuera que ustedes, ¿no?, agarran y de repente quizás tienen que realizar, ¿no?, X trabajo y a veces ustedes sienten que no lo van a realizar bien, ¿no? Espero otro día y lo hago, ¿no? Entonces a eso llamamos CEPRE fallir. De repente ese rato no lo puedo canular, espero de repente un día, dentro ingreso y lo hago mejor, ¿no? O de repente tengo problemas, estoy tenso, ¿no? Estoy de repente quizás he tenido problemas, de repente quizás laborales, me toca hacer CEPRE y no estoy muy concentrado, ¿no? Intento 2, 3, 4, 5 veces. Mejor lo suspendo la CEPRE y listo. Al siguiente día lo preparo y no va a haber ningún tipo de problema. O de repente quizás también estoy realizando la CEPRE, canulo y al momento de cortar produce una hemorragia masiva, como han visto ustedes mi grupo, ¿no? Entonces se agarra, mejor agarro la hemostasia, lo comienzo a hacer su electrocoagulación, a veces inyectoterapia y determino de que a veces de que ya paró el sangrado, mejor suspendo. ¿Por qué? Porque si sigo, va a seguir sangrando y evitamos cualquier tipo de complicaciones. Todos queremos dormir bien y a veces esto, por una CEPRE, podemos no dormir toda la noche, ¿no? Porque estar pendiente de que de repente en qué momento va a sangrar e ingresar inmediatamente, ¿no? Y evitar de repente quizás de la habladuría y evitar a veces de que el cirujano a veces ni siquiera te va a apoyar, ¿no? No, que solucione el gastroenterólogo, ¿no? Le ha hecho el examen, él que lo haga, ¿no? Que solucione el problema. Repetir la CEPRE, podemos en otro día diferente, se recomienda por sí mismo, por el mismo endoscopista, aumenta su tasa de canulación generalmente hasta 88 a 96% al realizar otro día. Podemos ser más exitosos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, se deberán usar los criterios siempre de la asociación de la Sociedad Gastroenterológica para evaluar la posibilidad de una coledocolitiasis. Pacientes de bajo riesgo deberán someterse a colecistectomías sin evaluar vía biliar cuando hay bajo riesgo. Si el paciente tiene riesgo indeterminado para coledocolitiasis, hay que usar la ultrasonografía endoscópica, hemos dicho bien claro, para confirmar el diagnóstico, ¿no?, en los microcálculos pequeños. Pacientes con criterios fuertes deben someterse a evaluación biliar, claro que sí, criterios fuertes, generalmente con CEPRE. Otra recomendación es realizar la colecistectomía durante el mismo internamiento por pancreatitis biliar, claro que sí. No hacer CEPRE urgente, miren, no hacer CEPRE urgente en caso de pancreatitis biliar, sin colangitis o obstrucción biliar. No hacer
CEPRE, si no hay, pero en caso de pancreatitis biliar, paciente que tenga pancreatitis aguda, no pueden operarlo ni hacer CEPRE. Eso tienen que tener presente. Doctor, está con pancreatitis y además está pensando con colangitis. Está con colangitis porque hay una obstrucción. Tiene que realizar la CEPRE. No lo realizo, ¿por qué? Porque tiene pancreatitis. Doctor, tiene pancreatitis y tiene obstrucción a nivel del colédoco. Tiene usted que operar. Tampoco no se opera hasta cuando se resuelva el cuadro de la pancreatitis. Eso tienen que tener presente ustedes, hijos, futuros médicos, que tienen que tener bien claro este conocimiento. La CEPRE temprana en pacientes con litiasis visualizada por ultrasonografía con una bilirrubina total mayor de 2 miligramos por decilitro, ¿no? Ahí hay una dilatación del conducto biliar por la ultrasonografía y colangitis. Hacerle qué cosa, más bien en estos pacientes hay una CEPRE temprana. En caso de litos difíciles, es decir, de cálculos difíciles, usar siempre la técnica de esfinterotomía más dilatación esfinteriana con balón. No usar solamente la esfinterotomía, sino utilizar esfinterotomía más dilatación. ¿Es exitoso? Claro que sí. En litos difíciles, en litos grandes, ¿ya? En caso de continuar sin éxito, no, ya no hay éxito, no podemos usar, considerar anexar la litotripsia con láser o electrohidráulica. Entonces hemos dicho nosotros, acá viene hay un examen que hacemos nosotros, la coledocoscopía. Es un examen que realizamos también con el dudoscopio, pero ¿qué pasa? Que en vez de meterle qué cosa, esos catéteres, metamos un catéter pequeño, pero con una microcámara. Y al momento que introducimos esa microcámara a través del conducto del duodenoscopio, llegamos a identificar, obviamente, qué cosa, el cálculo. Y a través de un aparato externo de ondas láser, ¿no? Disparamos y comienza a destruir, obviamente, el cálculo. Lo destruye y obviamente realizamos el lavado, ¿no? Y como está destruido, está desintegrado el cálculo, comienza a circular, a absorberse o a, de repente, quizás aspirar el cálculo y solucionar el problema. Entonces, pero este aparato cuesta muy caro, obviamente es generalmente usado en los hospitales que tengan bastante dinero, como el hospital Almenara, el hospital, por ejemplo, Revalete, que tienen alta afluencia de pacientes y también, qué cosa, tienen bastantes presupuestos y puedan comprar la máquina. Acá más bien nosotros no tenemos, pero particularmente sí cuesta caro, pero es fácil de utilización, ¿no? ¿Y para qué también usamos este coledoscopio? Justamente para determinar si hay presencia de unas tumoraciones malignas o benignas. Doctor, pero ¿cómo usted puede ayudar con este examen? Claro que sí. Cuando nosotros hacemos un cepillado a ciegas, usted, ¿no? Doctora, alta probabilidad que tenga cáncer en la vía biliar. ¿Y cuál es el diagnóstico hemos dicho, para identificar si hay o no hay tumor? La biopsia, ¿no es cierto? La biopsia. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos el aparato, no podemos introducir al conducto las pinzas, hacemos un cepillado, ¿no? Es así como los cepillan los dientes, o ahí comenzamos a cepillar el conducto. Y a veces no cogemos las células cancerígenas, pero con este coledoscopio yo sí puedo agarrar y puedo ubicar exactamente la lesión y tomo la biopsia. Es más certero y más fidedigno, que nos va a ayudar, y es más preciso el examen. Por eso es importante hacer este estudio de la coledoscopía. En pacientes con mirici, mira, considera la colangioscopía, en la Spyglass, es lo que hemos dicho nosotros, justamente, el Spyglass es justamente hacerle el coledoscopio como alternativa en el manejo quirúrgico. Es el Spyglass. Eso sería todo con respecto a la coledocolitiasis, y vamos a hacer más rápido, más preciso el otro tema para seguir avanzando. Acá viene un tema muy importante. Están viendo, ¿no, alumnos, no? Sí, doctor. Juan, ya, este es un tema muy importante, que es la colangitis esclerosante primaria, tan parecida también como la cirrosis biliar primaria. Generalmente la colangitis esclerosante primaria y la cirrosis biliar primaria son enfermedades autoinmunes,
son enfermedades autoinmunes. Entonces, vamos a hablar generalmente de la esclerosis, la colangitis esclerosante primaria. Generalmente se presentan alrededor de 30 a 45 años, generalmente teniendo una relación más frecuente de 2-1 en hombres. Generalmente se presentan estos cuadros de colangitis esclerosante primaria en hombres, por favor, en hombres. La cirrosis biliar primaria se presenta más frecuentemente en mujeres, ¿ya? En mujeres. Doctor, ¿pero se puede presentar también en mujeres la colangitis esclerosante primaria? Claro que sí. Como también la cirrosis biliar primaria también se puede presentar, ¿qué cosa? En hombres. No hay ningún problema, pero la mayor frecuencia se presenta, ¿qué cosa? En hombres la colangitis esclerosante primaria. ¿Ya? La supervivencia, generalmente una vez diagnosticado el cuadro de la colangitis esclerosante primaria, es de 10 a 12 años, la supervivencia. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una insuficiencia hepática, es decir, va a haber un fallo a nivel del hígado. Y la incidencia generalmente es de 10 en 1 millón de pacientes. Son raros, pero generalmente se dan. He tenido, yo, durante todo el trabajo que yo he realizado, tanto en la parte privada, en la parte del MINSA y en la parte de acá de salud, ya tengo, por ejemplo, ya 20, 24, 25 años de médico, de especialista casi tengo 12, 13 años, solamente he visto casi cerca de un promedio menos de 10 casos de colangitis esclerosante primaria. Ya, casi no lo veo, pero es una enfermedad autoinmune. ¿Qué produce? Produce esta colangitis esclerosante primaria, es colangitis a nivel de los conductos biliares, una estenosis inflamatoria del árbol biliar, extrahepático, ¿no? Y esto generalmente es una enfermedad progresiva y obviamente que a la larga nos va a dar, ¿qué cosa? Una cirrosis biliar secundaria, ¿no? Entonces es lo que tienen que saber, chicos. La epidemiología dice una sobrevida media, generalmente una vez diagnosticado 12 años. La etiología es desconocida, hay una predisposición genética, puede también haber una causa bacteriana, pero generalmente es netamente una predisposición genética. El componente inmunitario que va a estar alterado siempre es pregunta de examen, estos dos, HLA-B8, HLA-DR3, HLA-DQ2, HLA-DRW52A. Entonces, estos son los genes que van a estar alterados, obviamente, en lo que es la colangitis esclerosante primaria. La clínica, generalmente hasta el 50%, generalmente, si hay síntomas al diagnóstico. ¿Qué va a haber? Ictericia intermitente. Ictericia intermitente. Es decir, en un tiempo, ¿qué cosa? Que va a estar recontra elevado la bilirrubinas, ¿no? Y luego, ¿qué cosa va a haber? Un pequeño descenso, otra vez comienza, ¿qué cosa? A elevarse, otra vez un descenso. Entonces, es una ictericia intermitente. Fatiga, pérdida de peso, prurito. Esto es lo más característico, prurito. Dolor en el cuadrante superior derecho. Si hay una falla a nivel del hepático, es obviamente la ubicación está. Puede haber una remisión y una exacerbación cíclica, como hemos mencionado justamente en el cuadro de la ictericia intermitente. El diagnóstico lo basamos, ¿qué cosa? En el cuadro clínico y en el perfil bioquímico. ¿Qué vamos a encontrar? Generalmente el aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de las bilirrubinas, ¿no? De las bilirrubinas. Obviamente, el gold estándar, ¿no? Realizamos a través de la CEPRI. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración a nivel de los conductos, ¿no? Va a haber múltiples dilataciones y también va a haber estenosis. Obviamente va a haber va a estar alterada la bifurcación del conducto hepático, ¿no? Y tenemos siempre obviamente excluir una causa secundaria, ¿no? ¿A través de qué lo vas a hacer? De una biopsia de hígado, ¿no? Y la biopsia de hígado, obviamente me va a determinar el grado de fibrosis y también el grado de cirrosis, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de colangitis esclerosante secundaria? Ya no hablamos de secundaria, sino de primaria, que diga, hablamos de secundaria. Es la coledocolitiasis. Ya, en tipo que hemos. Puede ser qué cosa, presencia de un trauma isquémico biliar, puede haber qué cosa, por acción de los químicos, drogas, ¿no?
¿no? Acá van a ver ustedes siempre el 5-fluoracilo, la colangiopatía asociada al SIDA, neoplasia del conducto biliar, anormalidades del conducto biliar, amiloidosis, que pueden sugerir que es una causa de colangitis cruzante secundaria. Los marcadores que podemos utilizar nosotros para que todo la colangitis cruzante primaria es la fosfatasa alcalina. ¿Cómo vas a encontrar? Vamos a aumentado de 3 a 4 veces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Las bilirrubinas también van a estar aumentadas en etapas avanzadas. Generalmente estos pacientes van a venir con unas bilirrubinas totales de valores de 15, 16, 17, siempre a predominio, puede ser, a veces sumamos directos o indirectos, pero generalmente más a predominio directos, como hay cuadros de estenosis, una reducción del conducto, obviamente va a haber un proceso con una obstrucción, ¿no? Y la bilirrubina directa va a estar elevada, ¿no? Acá van a ver ustedes los algunos algunas alteraciones, por ejemplo, citoplasmáticas neutrofilos 64%, anticarnidopina 66% y antinucleares el 53%. Acá también van a ver ustedes siempre lo que va a estar alterado va a ser el ANCA, el ANA, obviamente con valores altos, ya precisamente para determinar la colangitis cruzante primaria. Y van a ver ustedes, miren acá en el gráfico, estos son unos estudios de imagen, y miren ustedes acá, estos son conductos biliares, y van a ver, mira, que hay unas ciertas dilataciones y una estenosis, una estrechez de las vías biliares. Miren acá, es una alteración. Por eso hay estenosis multifocal a través del barro biliar combinados con segmentos de conductos dilatados. Vean ustedes acá. Y la estenosis puede variar de 1 a 2 milímetros o también pueden variar hasta centímetros las dilataciones. ¿No? 5% de pacientes con colangitis cruzante de pequeños conductos, ¿no? Generalmente nos va a ayudar, miren ustedes, dilataciones y estenosis, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar? Una colangitis normal, pero enfermedad hepática diastale en perfil bioquímico e histológico que podemos encontrar esta enfermedad. Acá la ultrasonografía, ¿no? Nos ayuda a evaluar los conductos biliares con dilatación o presencia de líquidos y parénquima en cirrosis. La tomografía, su característica morfológica del hígado para la cirrosis. La linfadenopatía periliar es muy común si el hallazgo aislado no evidencia la enfermedad metastásica, generalmente cuando vemos en los cuadros. Miren, la patología, ¿no? Generalmente hay una alteración en los conductos afectados, están rodeados de capas de tejido fibroso e inflamatorio que semejan a un piel de cebolla. Eso es lo más característico, ¿no? Pueden estar afectar, ¿qué cosa? A nivel portal, periportal, a nivel sectal y a nivel de la cirrosis, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Cirrosis biliar. Acá miren ustedes, cuando hay una alteración portal va a haber edema portal, inflamación, proliferación ductal. Periportal va a haber fibrosis periportal, va a haber inflamación o con sin proliferación ductal, necrosis que pueden estar presentes o no. Y en la sectal, cuando hay una fibrosis sectal. Esa es la patogenia o la patología de la enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden estar relacionadas? Miren acá, siempre cuando hablamos de colangitis esclerosante primaria, siempre va a estar asociada a colitis ulcerativa, generalmente 2/3 de los pacientes. Tiroiditis de Riedel, fibrosis retroperitoneal, colangiocarcinoma de 10 al 20% y hepatitis autoinmune. Por eso siempre hablamos de colangitis esclerosante primaria, descartar colitis ulcerativa y descartar hepatitis autoinmune. Y también descartar a veces los cuadros de colangiocarcinoma. Entidades relacionadas son enfermedades inflamatorias intestinales, 70% la colangitis esclerosante idiopática, ya que el diagnóstico generalmente de enfermedades inflamatorias intestinales de 8 a 10 años antes puede haber presencia de colitis, como hemos hablado de una colitis ulcerativa, suele tener una prestación más leve, el riesgo va a incrementar obviamente para la displasia del colon, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Las complicaciones, puede haber una colelitiasis, coledocolitiasis, pólipos en la vesícula biliar, puede haber una colangitis bacteriana,
¿no? Y esta curiosidad con el diagnóstico me puede ayudar, ¿qué cosa? Una CEPRE, ¿no? Remover el hito o dilatar para facilitar el drenaje de la vía biliar. El colangiocarcinoma ya viene, miren, ya un tema muy aparte. Generalmente es una patología del 8 al 15%. Tiene una sobrevida, generalmente, de 5 meses. Mira, de 5 meses al diagnóstico es el 63%. Ya con metástasis aumenta más. Entonces, todo paciente, y eso lo vas a revisar posteriormente, una vez diagnosticado de colangiocarcinoma, la sobrevida de ese paciente a 5 años va a ser alto. Precursor, hay una displasia del epitelio biliar, factores de riesgo, obviamente, la edad, el estadio histológico, la enfermedad de colitis ulcerativa, ¿no? El fumar, es una historia de sangrado varicial, ¿no? La sensibilidad para el diagnóstico, la citología 30%, la biopsia 40% durante la CEPRE, ¿no? Y siempre van a ver ustedes el CA, ¿no? 19,9 van a estar elevados, mayor de 100 unidades por mililitro, 75% de sensibilidad y 80% de especificidad. Es en el colangiocarcinoma. La ultrasonografía endoscópica, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, ¿no? En la tomografía computarizada, la evaluación de ganglios también nos va a ayudar para determinar la metástasis. El tratamiento, obviamente, la colangitis esclerosante primaria, utilizamos acá esteroides, ¿no? Utilizamos la sonda en T, lavado y drenaje podría revertir el paciente. Generalmente el tratamiento que utilizamos en la colangitis esclerosante primario, y eso es para que sepan ustedes, es el ácido ursodesoxicólico, de 250 miligramos cada 8 horas. Generalmente esto lo podemos dar por largos tiempos, podemos dar qué cosa, por meses y por años. Pero ¿qué pasa con el ácido ursodesoxicólico? Para que sepan ustedes, produce qué cosa, producen algunos de alteraciones a nivel de la piel, acumulación de, por ejemplo, de nódulos de grasa. Entonces van a ver ustedes que aquellos que reciban bastante ácido ursodesoxicólico van a ser como unos granos, pero a nivel de las articulaciones, más predominio de los codos. En los codos van a ver ustedes unos nódulos, ¿no? Y van a ver justamente por esto, por el exceso del uso del ácido ursodesoxicólico. Pero es utilizable en lo que es la colangitis esclerosante primaria, como también la cirrosis biliar primaria. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar este tratamiento? En detener de que no se vaya cerrando más, ¿qué cosa? No haya mucha estenosis, no se va cerrando, ¿qué cosa? Los conductos, a veces sumamos los menores, ¿no? Los más delgaditos. Entonces, evitar de que no siga progresando la enfermedad, ¿ya? Entonces, es la función del ácido ursodesoxicólico, ¿no? Acá tienen experiencia, por ejemplo, según Hodgkin, resección biliar extendida en combinación con stent y anastomosis entérico-biliares, técnicas de incisión de la bifurcación de los conductos y el árbol biliar, extrahepático, dilatación de los conductos intrahepáticos, stent de cilastit y hepato y iunostomía biliares, ¿no? Que a veces solamente no van a ser determinantes en el tratamiento, pero pueden ayudar justamente en caso de estenosis. Actualmente podemos hacer la anastomosis entérico-biliares indicadas en pacientes no cirróticos con enfermedad extrahepática significativa pero localizada, ¿no? Estos son los diferentes tratamientos justamente de adentro del hígado, determinando los conductos y poner stent, ¿no? Por ejemplo, acá hay estenosis del conducto hepático con colocación de un catéter transhepático en la bifurcación, ¿no? Acá ven ustedes también, es un stent transhepático, hepato y enostomía, miren ustedes, ¿no? Este es el stent que también nos va a ayudar, qué cosa, justamente para ciertamente que haya drenaje biliar, ¿no? Acá ven ustedes una hepatoionostomía bilateral, que también nos va a ayudar bastante. El tratamiento, dilatación de estenosis y prótesis de vía endoscópica, ¿no? Va a disminuir la morbimortalidad. Trasplante de hígado sería lo más adecuado, ¿no? La sobrevida de 5 años es el 85% y recurrente en el 10 al 20%. Y acá lo que hemos hablado es el ácido ursodesoxicólico, ¿no? Que generalmente esa dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso, que mejora el perfil bioquímico, pero no mejora la sobrevida, ¿no? Eso es lo más importante.
Y el tratamiento sintomático, el prurito, cuando hay bastante prurito, el paciente va a venir con una desesperación, utilizamos la colestiramina, generalmente de 4 miligramos por 3 veces al día, la rifampicina, miren ustedes acá, la sertralina, también utilizamos de 75 a 100 miligramos por día, y obviamente la deficiencia de vitamina A, D y E, justamente que vamos a encontrar en la alteración. Y eso sería todo con respecto a lo que es la colangitis esclerosante primaria, que es un tema muy corto, y esperemos de repente quizás que ya tengan conocimiento de estas enfermedades autoinmunes. Entonces, todo paciente que venga con colangitis esclerosante primaria, obviamente hay que tener bastante cuidado. El riesgo es obviamente que siempre va a venir un paciente con ictericia, y lo más característico es qué cosa, de que ustedes van a encontrar el cambio de piel, una piel que se va a tendencia a qué cosa, a lo más marrón, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en consideración. Entonces, chicos, mañana nos vemos a las 8:30 para revisar otros temas de que concerniente justamente a esta primera parte de lo que es la unidad 1, más que todo de la cátedra de gastroenterología. Entonces, eso sería todo. ¿Me han escuchado, Juan? Sí, doctor. Entonces, hasta mañana, 8:30. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias a usted. Mañana, doctor. Buenas noches. Pásame Gracias, doctor. la relación de los asistentes, Juancito. Bien, doctor. Ya, gracias.